Así que vamos a alistarnos, hermanos. Vamos a alistar nuestra Biblia y alistar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, quiero hablarles de un tema que espero que pueda ser de bendición y que pueda ser de instrucción para nuestra iglesia. Y quisiera que oráramos, que Dios nos ayude a poder cachar lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, te ruego que tú bendigas esta enseñanza, que pueda ser de bendición, que tu Espíritu nos enseñe la verdad a través de esta enseñanza. Y Padre, que nos des en el corazón de esta iglesia un deseo de ser una iglesia ganadora de almas. Te ruego, Padre, que tú bendigas esta enseñanza, la instrucción, podamos guardarla en nuestro corazón. Y tan importante para mí es lo que se va a decir en estos minutos breves que por eso quise que se transmitiera este mensaje, Señor. Te ruego que tú uses esta enseñanza para instruirnos, para desafiarnos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, y que también al ser transmitida pueda aclararle a la gente de la iglesia qué tipo de iglesia queremos ser, pero también aclararle a otros creyentes, a otras iglesias, a todo el mundo, qué tipo de iglesia Jico quiere ser, Señor. Ayúdanos a ser el tipo de iglesia que tú quieres que seamos, una iglesia bíblica, una iglesia bautista, una iglesia fundamental, una iglesia independiente que sigue tus caminos a pesar de que cada día se está haciendo más impopular o menos popular el seguirte, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser el tipo de iglesia que, aunque sea poco popular, sea fiel a tu palabra, fiel a lo que tú nos dices. Quédate con nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en las iglesias se usan términos que a veces confunden a los hermanos, a los creyentes. Y sin embargo son diferentes entre estos términos. Hoy quiero tomar 3 términos que se aplican a las iglesias y que muchas veces en la mente de los creyentes, o es posible que usted los haya escuchado y piense que hasta puede que sean sinónimos en nuestra mente cuando no lo son. Estos términos son los siguientes: ganadora de almas, evangélica y evangelística. Vamos a hablar de las diferencias entre una iglesia evangélica, una iglesia evangelística y una iglesia ganadora de almas. No son sinónimos. Quiero que usted se quede con esto. Son diferentes. Pero vamos a ver las diferencias en esta mañana y que sepamos qué tipo de iglesia queremos ser como iglesia Jico, qué tipo de iglesia quiere que seamos la Biblia, y que nosotros nos vayamos de aquí sabiendo qué es lo que Dios quiere para nuestra iglesia, ¿ok? En primer lugar, quiero hablar de qué es una iglesia evangélica. ¿Qué es una iglesia evangélica? Y síganme un poquito, hermanos, porque los términos tienen una historia, ¿ok? Una iglesia evangélica en el pasado, antes del año 1950, ¿qué año, hermanos? ¿Algunos nacieron en ese año, hermanos? Pero yo conozco a gente que nació en los años 50, ¿verdad? Ya los que son del año 50 ya tienen 70 para arriba, ¿eh? Una iglesia evangélica antes del año 1950 era una iglesia fundamental, que creía lo que nosotros creemos. Pero después de esta fecha, un líder predicador creó una nueva etiqueta. Y él decía, ya no queremos ser llamados fundamentales, ya no queremos ser una iglesia fundamental, queremos ser llamados neoevangélicos, ¿ok? Neoevangélicos. Y después de los años 50, entonces dijo, yo y el grupo de iglesias que representamos, ya no queremos ser fundamentales, son demasiado estrictos, demasiado leales a la Biblia, demasiado cerrados. Vamos a salir, ahora ya no nos llamen fundamentales, llámenos neoevangélicos. Este hombre se llamaba el doctor Harold Ockenga, esto es en California.
Y desde ese momento a él y este grupito ya no se les llamó fundamentales, sino neoevangélicos, que con el tiempo ya se acortó, ¿verdad? Y ya nada más se llaman evangélicos. Entonces hoy, hermanos, evangélicos y fundamentales son diferentes, ¿ok? Yo siempre tuve dudas, siempre desde que empecé en las cosas de Dios a meterme seriamente a los 17 años de edad. Yo siempre tuve esta duda, ¿nosotros somos evangélicos o no? Yo siempre tuve esa duda. De hecho, hace yo creo que 10 años, ya siendo pastor de la iglesia Jico, yo seguía teniendo dudas de si éramos evangélicos o no, hermanos. Y yo le pregunté a mi pastor una vez en una cafetería, fuimos ahí a un Starbucks, ahí en Zona Rosa. No estoy promoviendo ni Zona Rosa ni Starbucks, pero estábamos sentados en la cafetería. Y yo le pregunté a mi pastor, a pastor Timoteo Choi, le pregunté, ¿nosotros somos evangélicos o qué tiene de malo ser evangélico? Y nunca se me va a olvidar la respuesta que me dio, hermanos. Tan sabia la respuesta de mi pastor, y todavía la recuerdo. Él me dijo, mira Samuel, el problema de los evangélicos no es lo que dicen, sino lo que no dicen, lo que dejan de decir. Y se me hizo tan rara la respuesta que él me tuvo que dar la explicación, ¿verdad? Y me dijo, mira, si tú escuchas lo que dice un predicador evangélico, o lees un libro evangélico, o asistes a una iglesia evangélica, el problema no es lo que dicen, porque dicen cosas bíblicas. El problema es lo que dejan de decir, que también está en la Biblia. Él decía que los evangélicos se caracterizan por omitir todo lo que suena negativo para la gente, hermanos. Quédese con eso, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Y qué dice su palabra? ¿Y qué hace la gente fiel a la palabra de Dios? Por ejemplo, el apóstol Pablo no hubiera estado de acuerdo con una iglesia evangélica ni con un predicador evangélico, porque en Hechos 20:26, vayan por favor para allá, Hechos 20:26, Pablo está despidiéndose de los creyentes, de los pastores de la iglesia en Éfeso, y están reunidos en Mileto, y está haciendo un discurso de despedida que terminan en lágrimas en la playa despidiéndose. Pero quiero que note lo que Pablo les dice a los hermanos, a los pastores de la iglesia en Éfeso. Les dice abiertamente: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjense esa frase. Pablo está diciendo una decisión que él tomó. Yo no he rehuido, no le he huido a predicarles de todo lo que está en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es un evangélico? Rehuye de decir algunas cosas de la palabra de Dios. ¿Ellos te van a hablar del amor de Dios? Sí. ¿Es bíblico? Sí. Pero no te van a hablar de la ira de Dios. ¿Es bíblico que Dios se aira? Sí. ¿Es bíblico hablar de condenación también? Sí. ¿Es bíblico hablar de pecado? Sí. Pero en una iglesia evangélica no se habla. ¿Por qué? Acuérdense, el problema de las iglesias evangélicas no es lo que dicen, sino lo que no dicen, ¿okay? Lo que omiten decir. Y Pablo bien decía, no, yo no he rehuido de enseñaros, de anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, hermanos, usted debe de pensar en esto. Un famoso predicador, no es gran predicador, un famoso predicador llamado Joel Osteen, en Texas, en la iglesia que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la iglesia de Joel Osteen? Está en Texas. Ahorita les digo, ahorita que me venga el nombre. Joel Osteen tiene muchos libros en las librerías cristianas. Y su iglesia está en Texas, tiene alrededor de unos 40,000 miembros, ¿okay? Es un estadio. A propósito, ahí después Marcos Witt fue el pastor asistente, el pastor, y se llama iglesia Lakewood, ¿ok? Es una mega iglesia, es una iglesia evangélica. Pero él dijo así, escúchelo:
Él dijo lo siguiente: el pecado y el infierno era un estilo de mensajes de los 60s, de los años 60 y 70, no de hoy. Así lo dijo él. El pecado y el infierno era un estilo de mensajes de los años 60 y 70, no de hoy. Y tal vez tenga una iglesia más grande que la nuestra, pero quiero decir algo. La predicación del infierno no es una predicación que pertenece a los años 60 y 70. Es una predicación de la Biblia. Jesucristo predicó más del infierno que del cielo. ¿Sabía usted? No predicamos del infierno porque estemos enojados como iglesias fundamentales o porque queramos condenar al mundo. No. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. ¿Está conmigo? No predicamos a la gente del infierno porque los odiemos, sino porque les alarmamos de la condenación sin Cristo. Entonces nosotros no somos una iglesia evangélica. Y a veces habremos de predicar del amor de Dios porque está en la Biblia, pero también de la ira de Dios o del pecado. Hoy estaré predicando a los jóvenes del pecado. No estoy todos los domingos ni todas las reuniones de jóvenes predicando sobre el pecado. Y los que me conocen saben cómo es nuestra iglesia. Llevamos 12 años. Saben de qué se predica en nuestra iglesia. Pero hay veces que se necesita predicar de cosas que son poco populares o incómodas o difíciles de escuchar o de predicar, hermanos. Porque es una iglesia bíblica fundamental, no es una iglesia evangélica. Hace un tiempo mi hermano Sabdiel también me preguntaba la diferencia entre las iglesias fundamentales y evangélicas. Y yo le di algunas diferencias que son bien sabidas por muchos. Hay una pequeña tablita ahí, nada más véanla rápido, hermanos. Una iglesia fundamental se apega a las doctrinas cardinales sin negociarlas. No vas a discutir, no vas a debatirlas. Lo que está en la Biblia, punto, es la autoridad. Ahora, ¿qué cree una iglesia evangélica? Están dispuestos a dialogar sobre el liberalismo, ¿ok? Digo, sí creo en la Biblia, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ellos creen. Y bueno, no vamos a condenarlos, ¿verdad? Cada uno tiene su propia opinión, dicen ellos. Ok, segunda, enfatizan una iglesia que honre a Cristo como fundamentales. Queremos tener una iglesia que se enfoque en Cristo. Por otro lado, una iglesia evangélica enfatiza lo que la gente quiere, no lo que Dios quiere para la iglesia. Vean la diferencia, ¿sí ven? No que nosotros no queramos agradarles. Yo trato de saludar a todos, yo trato de ser de bendición, trato de ser amable, pero no trato de ser grosero con todos. Pero la iglesia debe de inclinarse a hacer y a hacer las cosas para agradar a Cristo, no a nosotros. A propósito, ¿ganar almas es cómodo, hermanos? No. Es caluroso, es cansado, nos hace tener sed. Si van con niños es pesado. Además, podríamos estar en nuestra casa con una coca bien fría viendo la televisión. ¿O no? No es cómodo. No, a veces no es lo que nosotros queremos, pero es lo que Cristo quiere. ¿Ve la diferencia? Enfatiza una iglesia que honre a Cristo como iglesia fundamental. Por eso la música no es principalmente para que le agrade a usted y a mí. No es para edificarnos a usted y a mí como principal propósito. ¿Cuál es el propósito de la música o de la adoración en la iglesia fundamental? Alabar a Cristo, honrar a Cristo. Por eso es una música sacra, no es una música contemporánea para hacerle sentir bonito, no. Es una iglesia con música sacra, música reservada. Por ejemplo, en cuanto al alcohol, predicamos en contra del alcohol. Hablamos de la abstinencia del alcohol. Pero en una iglesia evangélica, la música, ¿cómo es? Es de lo que sea, con el fin de que le agrade a la gente. Si a la gente le gusta el reggaetón, va a haber música cristiana reggaetonera, ¿verdad? Si a la gente le gusta el rap, va a haber música cristiana rap. Si hay música hip hop que le gusta a la gente, va a haber música hip hop, ¿okay? Entonces muchos evangélicos, ¿saben qué hacen? Tocan a las puertas para encuestar a la gente sin Cristo. Le dice, ¿qué tipo de música le gusta? No, las de José José. Las de no sé, cantantes modernos, ¿verdad? Pero Bad Bunny o yo qué sé, esas cosas. Bueno, entonces nada más le ponen música, letra cristiana a esa música que les gusta. Entonces, ¿a quién quieren agradar? A la gente que viene. Es como el marketing, ¿verdad? Yo estudié mercadotecnia y eso nos enseñan en la universidad.
Tu producto debe agradar a la gente. Entonces, la iglesia evangélica ya no es realmente una iglesia como tal de Cristo. Es una iglesia que vende un producto para la gente. El producto se llama Dios, se llama fe. ¿Ok? Y, por ejemplo, en el alcohol, las iglesias evangélicas no predican contra el alcohol. Se permite el tomar socialmente. Por eso en una iglesia evangélica, la gente de la iglesia, incluyendo el pastor, toman socialmente. ¿Okay? Otra característica de la iglesia fundamental es que son leales a la palabra de Dios a pesar de ser etiquetados. Y la iglesia evangélica, en contraste, admira y exalta el intelectualismo. Déjame poner un ejemplo, Jonás. Según el libro de Jonás, ¿quién devoró a Jonás? Un pez. O, en la Biblia en inglés dice una ballena. Pero si usted habla con un intelectual, ¿qué es lo primero que le va a decir? Eso no es posible. No hay una ballena el día de hoy que exista que pueda comerse a un hombre. ¿Y entonces qué hace un evangélico? Sí, señor. Darwin dijo que la evolución es algo verdadero. Sí, señor. Y entonces adaptan la Biblia a la evolución, adaptan la Biblia y ya como que quieren quitar eso del pez para que no se escuche irracional. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Eso es un evangélico. Pero un fundamental va a decir, no me importa lo que diga Darwin o lo que diga la ciencia. Si está en la Biblia yo lo creo, lo respeto, lo defiendo, lo predico y lo comparto. ¿Sí ve? Entonces, a propósito, hace unos años descubrieron un animal extinto, una ballena extinta en Perú, en los desiertos de Perú. Interesante, ¿verdad? En los desiertos de Perú, una ballena más grande que las que tenemos el día de hoy. Sus muelas medían lo que mide mi antebrazo. ¿Okay? Y decían que una ballena de tal magnitud es capaz de poder tragar a un humano. ¿Sabe que Dios no tiene la culpa de que el hombre haya extinto muchos animales o que se hayan extinto? Dios no tiene la culpa. Y si la Biblia dice que Jonás fue tragado por un gran pez, yo lo creo, aunque nuestra ciencia esté muy limitada. ¿Está conmigo? Y también la iglesia fundamental cree y predica el evangelio de Cristo. Se preocupa por la salvación del alma. En la iglesia evangélica ya no es tan importante el evangelio de Cristo. Ahora hay otro evangelio que es el evangelio social, que se preocupan no por el alma del hombre, sino por la pobreza del hombre, los inmigrantes, por la falta de comida, por la falta de las condiciones médicas. Y no es que sea malo ir al hospital y dar comida. Nosotros lo hemos hecho. Pero mire, hay una diferencia muy marcada. Yo le he preguntado a iglesias y a gente de iglesias que van a los hospitales y yo les pregunto esto. Entonces van y les dan alimento. ¿Sí? ¿Les dicen que son de una iglesia? ¿Les comparten de Cristo? Entonces, ¿qué es lo importante? Solamente darles un taco. Ahora, ¿nosotros hemos ido? Sí, hemos ido. Pero lo más importante no es lo que come el hombre, sino la salvación. ¿Les compartimos un taco? Sí, pero les predicamos de Cristo. ¿Ve la diferencia? Esa es la diferencia. Entonces, lo más importante no es una rebanada de pizza o una torta o un café en el hospital. Lo más importante es el evangelio de Jesucristo. ¿Ve la diferencia? Además del cafecito, ¿verdad? También existe el evangelio de la prosperidad. Ese todavía está más pervertido. Usan la Biblia para decir que si tú tienes fe, Dios te va a llenar materialmente. Ahora, ¿Dios llega a bendecir materialmente? Sí. ¿Tenemos bendiciones materiales? Sí. ¿Las deseamos? Sí. Pero ahí no está nuestro corazón. Y a veces, ser fiel a Dios implica pobreza. Porque el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza y fue fiel al Señor, el Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Pedro y Pablo no tenían ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, le dijeron a aquel hombre, ¿verdad? Entonces, bueno, es una diferencia. Y otra diferencia final es que los fundamentales se separan de los que no creen en la Biblia. La Biblia enseña la doctrina de la separación, y si tú ves a alguien que apostata, que enseña cosas, se dice hermano y es borracho, ¿qué tienes que hacer? Separarte. Eso dice la Biblia. Pero una iglesia evangélica no, están abiertos a convivir
y a negociar algunas creencias, y por eso se hacen ecuménicos. Y ahí ve a Marcos Witt hablando con los católicos y ganando sus Grammys bien contento. Y muchos evangélicos tienen amistad, invitan a sus púlpitos a predicadores presbiterianos carismáticos, católicos. Y hay mucha gente, por ejemplo, un gran predicador, Billy Graham, hace muchos años. Era un tremendo predicador. Yo lo escuché predicar en un estadio sobre Hechos 4:12. Tremendo predicador, mis respetos. Pero un defecto del ministerio de pastor Billy Graham fue que tenía esta manera de pensar. Y entonces atrás de él estaban sentados católicos y mormones y todo lo que sea. Y los ganaba para Cristo y luego los entregaba a la iglesia mormona para que los discipularan. Los entregaba a la iglesia católica para que los endoctrinaran. Así trabajaba Billy Graham. Entonces, Cristo no nos llamó nada más a ser salvos, sino también a ser discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Sí o no? Así dice la Gran Comisión. Entonces, no es correcto ser ecuménico, aunque las iglesias evangélicas lo hacen. Entonces, las iglesias evangélicas, algunas son mega iglesias, hermanos. Algunas son bautistas del sur. Pero nosotros, como Iglesia Jico, no somos evangélicos, no somos bautistas del sur. Somos una iglesia bautista, bíblica, fundamental, independiente, que queremos seguir al Señor en su palabra y no rehuir de todo lo que está en la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios. ¿Es difícil? Sí, no estoy diciendo que sea fácil. ¿A poco no le cuesta trabajo obedecer a toda la palabra de Dios? A todos nos cuesta, pero eso es ser la iglesia que Dios quiere que seamos. No somos una iglesia evangélica. ¿Qué es una iglesia evangelística? La iglesia evangelística no es lo mismo que una iglesia evangélica, ¿ok? Una iglesia evangelística presenta el evangelio fielmente en la iglesia y en la predicación, ¿ok? No es evangélica, ese es otro asunto, eso es otro término. La iglesia evangelística sí presenta el evangelio, no el evangelio social ni el evangelio de la prosperidad, sino el evangelio de Cristo. Lo presenta fielmente en la iglesia y en la predicación. Esta iglesia cree en un solo evangelio y lo cree, lo comparte a los que van a la iglesia. Se hacen campañas evangelísticas precisamente, ¿verdad? Se intenta evangelizar a los que van a la iglesia como invitados. Y sin embargo, los intentos de esta iglesia se limitan a campañas, se limitan a quizás invitar a la iglesia, se limitan a predicar a Cristo desde el púlpito. Ahora, esto tiene algo positivo, que no han abandonado el evangelio verdadero. Algunas iglesias en Galacia estaban perdiendo el evangelio verdadero y Pablo les llama la atención. En Gálatas 1:6 nos habla de esto. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, aunque se llame Moroni, aunque un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Una iglesia bíblica conserva el evangelio verdadero de Cristo. Y hermanos, ya decíamos que hay muchas causas nobles, pero esas causas no nos llamó Cristo a abatir la pobreza. Si bien debemos de acordarnos de los pobres, lo cual Pablo trató de enfatizar, pero al mismo tiempo Cristo dijo: a los pobres siempre los tendréis con ustedes. O sea, el hombre nunca va a poder abatir toda la pobreza. Y hermanos, si podemos ayudar, qué bueno, pero es más importante ganar a gente para Cristo. Esa es una iglesia evangelística, ¿ok? Ahora, hermanos, déjenme decir algo. La iglesia evangelística tiene el defecto de aunque tiene el evangelio verdadero de Cristo, no va, sino nada más los que vienen
Las campañas evangelísticas hacen que si alguien viene, aquí se les predica. ¿Sí ve la diferencia? Eso está bien, pero no salen, no van, ¿ok? Ahora, nosotros no somos una iglesia evangelística, aunque predicamos el evangelio desde el púlpito y en cada reunión que tenemos se busca predicar el evangelio. Ahora, pero una iglesia evangelística no está haciendo todo lo que debería de hacer, según la palabra de Dios. La tercera es la última y con eso vamos a cerrar. Una iglesia ganadora de almas. Una iglesia ganadora de almas no espera a que la gente venga, sino obedece el mandamiento de ir y predicar. ¿Sí ve la diferencia? Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No está diciendo, invítalos a la iglesia a venir, lo cual está bien, pero no solamente los invites, porque si no vienen, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a buscarlos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se quedó sentado en el cielo a ver quién va por él. Cuando Jesús hacía una invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él ya había ido desde el cielo, dejó su trono, dejó su gloria para venir a Jerusalén y decirle a la gente, venid a mí. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, una iglesia ganadora de almas no espera a que vengan, sino obedece el mandamiento de ir y predicar. Un ejemplo de una iglesia ganadora de almas es la iglesia perseguida de Jerusalén. Hechos 8:4, vayan por favor para allá. Hechos 8:4, ya que fueron perseguidos, la iglesia de Jerusalén, aunque sufrió persecución, sufrió cosas difíciles, aprendió a ser la iglesia que Cristo quería que fuera. ¿Qué dice Hechos 8:4? Todos juntos, leámoslo, está en la pantalla también, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes predicando el evangelio. Ser una iglesia ganadora de almas, hermanos, es ir por todas partes predicando el evangelio de Jesucristo. Quizás no es popular, hermanos, pero es bíblico. ¿Sí ve la diferencia? Para ser una iglesia ganadora de almas, los creyentes necesitamos considerar algunas cosas. Por ejemplo, estar dispuestos a pagar el precio y salir a ganar almas y tocar puertas. Para pagar el precio, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar, hermanos? Esfuerzo, tiempo, cansancio y disciplina semanal de estar viniendo a ganar almas, ¿sí o no? ¿Es un precio alto que pagar? Sí, es un precio. Es un precio que algunos no están dispuestos a pagar, es cierto. Es un precio que pastores no están dispuestos a pagar, es cierto. Pero es un precio que una iglesia ganadora de almas debe estar dispuesta a pagar. Y si Cristo dejó su trono y su gloria para venir y ensuciarse los pies con el polvo de Israel, nosotros tenemos que estar dispuestos a que nuestros zapatos estén mugrosos, que estén polvosos, por ir y llevar el precioso evangelio de Jesucristo, hermanos. ¿Ven la diferencia? ¿Sí te vas a ensuciar tus zapatos? Sí, hermanos. Yo ayer platicaba con Pastor Esteban Kim y con Pastor Esteban Márquez, misioneros los dos a México, los dos graduados del mismo colegio. Y yo les dije, fuimos a la plaza llamada Arts, ahí, la plaza en Pedregal. Y yo les dije, ahorita todos nos van a menospreciar, porque es de las plazas comerciales más caras. Hay tiendas que los precios están en dólares, ¿ok? Entonces, imagínense nada más, me comí un chocolatín de 45 pesos, cuando aquí lo pueden encontrar a 6 pesos. Yo les dije, nos van a menospreciar al ver nuestros zapatos. Y precisamente la gente te va a menospreciar. Sales a ganar almas, sudas, estás todo sudoroso, tus zapatos están polvosos, sí, pero hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Entonces un cristiano, una iglesia que gana alma, está dispuesta a ensuciarse los zapatos, a sudar, a esforzarse, a tener la disciplina semanal. Y yo le felicito, hermanos, porque no todos los cristianos tienen el corazón de ser un ganador de almas. Pero bendito el Señor, usted y yo estamos aquí porque queremos salir a ganar almas, queremos ir y predicar el evangelio, queremos ser fieles a lo que el Señor nos encomendó. ¿Ve usted? Hermanos,
Además, no solamente se tocan puertas el fin de semana, se comparten tratados del Evangelio en la vida diaria. Por eso dice el texto, iban por todas partes. No habla del sábado nada más, no habla nada más de tocar puertas. Iban por todas partes predicando el Evangelio. Yo le quiero animar, aún en su vida diaria, traiga unos tratados, póngalos en su bolsillo, en su bolsillo lateral, póngalos en su coche, póngalos en su bolsa de mano, póngalos en su ¿cómo se llama? Sí, bolsa así de mano, póngalo en su carterita, las damas, siempre traiga algún tratado para poder dar a alguien más, hermanos, porque una iglesia ganadora de almas va por todas partes predicando el Evangelio, ¿sí ve? Se usan muchos métodos para ganar almas. Una iglesia ganadora de almas usa muchas cosas, no nada más es quien toca puertas, es quienes hacen muchas cosas para alcanzar a más. Escucha lo que dice 1 Corintios 9:19. Dice Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. En nuestra iglesia, hermanos, tratamos de invitar a la gente, pero si no vienen, los traemos, ¿no? Van las rutas, aunque sea en un coche, aunque sea en mototaxi, aunque sea caminando, pero los traes, los visitamos, los llamamos. Si usted ganó a alguien para Cristo, visítele, ore por él o ella, llámele, vaya por ella. No nada más le diga, lo espero en la iglesia, no haga eso. Dígale, yo paso por usted y vamos juntos. En toda reunión en la iglesia Jico buscamos siempre predicar el Evangelio, especialmente si hay invitados. Hay reunión de damas, hay lugar para las invitadas. Hay reunión de niños, siempre hay lugar para inconversos. Hay reunión de matrimonios que vamos a tener en julio, también queremos invitar a algunos. Y hermanos, no solamente predicamos en Valle de Chalco, a veces como ganadores de almas vamos a Los Naranjos, vamos a Tlamanalco, hemos ido varias veces. Ayer Pastor Esteban me pedía ayuda si íbamos a Metro Zapata, donde van a comenzar su iglesia. Me dijo, ¿podrían llevar un grupo de ganadores de almas en octubre? Yo le dije, sí, con todo gusto. Porque una iglesia ganadora de almas predica el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿ve usted? Así que le quiero animar, hermanos, que no dejemos de ganar almas. Quizás somos pocos, quizás somos muchos. Hay que animar a otros de la iglesia, hay que enseñarles, hay que animarles, pero hay que seguir saliendo a ganar almas, hermanos, porque los inconversos necesitan una oportunidad de escuchar de Cristo. Hace años yo me propuse en mi corazón, cuando vi la estadística, que en Valle de Chalco habían 85,000 hogares. Yo me propuse en mi corazón que al menos tenga cada hogar una oportunidad de que nosotros le toquemos y le llevemos el Evangelio hasta su casa, hermanos. Mejor que Didi, mejor que Uber Eats, llevarles el Evangelio a su casa, a las 85,000 casas. ¿Lo hemos hecho? Todavía no. Pero Dios me permita que la iglesia Jico, yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas, honestamente. Pero Dios me añade, hermanos, que antes de que me muera, vea que esta iglesia tocó todo Valle de Chalco, al menos una vez en su existencia, hermanos. Bendito el Señor, porque el cambio al centro nos va a hacer que nosotros podamos tocar puertas más allá. Porque, hermanos, Dios nos ha llamado a tocar puertas. Dios nos ha llamado a hablar de Cristo, a ir por todas partes predicando el Evangelio, hermanos. ¿Por qué vamos a comprar un autobús? ¿Porque usted lo necesita? No. ¿Porque yo lo necesito? No. Para atraer a más gente que escuche, para ir por ellos. Hermanos, vamos a los camiones a predicar, vamos a las plazas a predicar, vamos a los tianguis a predicar, vamos a ganar almas a todas partes. Vamos Naranjos, Tlamanalco, vamos a ir a Metro Zapata en octubre. Pero, hermanos, esta iglesia tiene un negocio, y no es el dinero, es el negocio de las almas y hacer discípulos. ¿Sí ven? Yo le quiero animar, hermanos. Yo honestamente reconozco que nosotros queremos ser una iglesia ganadora de almas. Yo creo que aún no somos la iglesia ganadora de almas que Cristo quiere que seamos. Porque me gustaría ver a más ganadores de almas, hermanos.
pero reconozco el deseo y el esfuerzo de varios hermanos de la iglesia Jico, de querer cachar esa visión de ser una iglesia ganadora de almas, hermanos. Yo le animo. ¿Es cansado dar todos tus sábados al Señor? Bendito el Señor, sí, pero bendito el Señor, cuando tú te mueras vas a ir delante del Señor Jesucristo y en su tribunal te va a pedir cuentas del evangelio que te entregó a ti. Y tal vez tú no le vas a poder presumir y decir que ganaste miles de almas, pero le vas a decir: Señor, fui fiel ganadora de almas, estuve predicando, me patearon, me echaron agua, me echaron a los perros, sufrí, me cansé, pero te di, semanalmente quise predicar el evangelio y traje a los pies de Cristo a mucha gente. ¿Sí ven? Cristo va a pedirte cuentas del evangelio, aunque no salgas a predicar, aunque no le hables a nadie. Tú tienes el evangelio y no lo predicas, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Si tienes el evangelio y no lo predicas. Así dijo Pablo, ¿no es así? Si no lo anunciare, ¡ay de mí! Él decía: soy deudor. Y hermanos, lo único que tenemos que hacer es seguir saliendo a ganar almas, hermanos. Intentar ganar a alguien hoy para el Señor Jesucristo. Ser fiel al Señor. Tal vez no eres el mejor ganador de almas. Tal vez no eres el que gana miles, pero somos fieles al Señor. Salimos como iglesia. Sé fiel los sábados por la mañana. Carga contigo tratados en tu bolsa, mochila, Biblia, auto, cartera, bolsillo. Pasa tratados. Vayamos por todas partes predicando el evangelio, hermanos. Dios me añada que esta iglesia, aunque le cueste trabajo, querramos luchar por ser una iglesia ganadora de almas, no una iglesia evangélica ni una iglesia evangelística, una iglesia ganadora de almas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, henos aquí. Queremos serte útiles. Ayuda a tu iglesia Jico, a los que ya están aquí, Señor. Bendigo tu nombre y agrádate de su ofrenda de tiempo y de esfuerzo. Y ayúdanos a no solamente estar hoy, sino ser esforzados. Y quizás algunos hermanos que han perdido ya los bríos, el ánimo, el énfasis, que puedan retomar ese énfasis para ganar almas, Señor. Te ruego, Padre, que hoy nos uses en esta mañana para tu gloria. Te lo rogamos en Cristo Jesús.